Buenas tardes. ¿Me escucháis bien, verdad? ¿Se escucha bien? Pues buenas tardes a todos. Hoy tenemos una nueva edición de los lunes de la UNED, en esta ocasión con la segunda de las conferencias previstas para este curso. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde, tanto los que lo hacéis de manera presencial en el salón de actos como los que lo hacen desde casa a través de la plataforma Teams. Bienvenidos. Siguiendo la línea que nos marcamos cuando nació este proyecto divulgativo y que no es otro que el de abarcar un amplio abanico de temas relacionados con la ciencia y la cultura, en este sentido, el tema que hoy nos ocupa está relacionado con la ciencia de la información y de la comunicación. Hoy dedicamos este lunes de la UNED a uno de los temas más fascinantes y transformadores de nuestra era, una innovación tecnológica que está redefiniendo industrias, transformando nuestras vidas y planteando nuevos desafíos éticos y sociales. Algo realmente novedoso que está provocando al mismo tiempo admiración y recelo, me refiero a la inteligencia artificial. Se trata de un campo de la tecnología que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que tradicionalmente requerían inteligencia humana, aprender, razonar, tomar decisiones y resolver problemas. Se basa en el desarrollo de algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas procesar datos, reconocer patrones y adaptarse a los tiempos. La inteligencia artificial ha dejado de ser una idea futurista para convertirse en una herramienta clave en la transformación global. Sus aplicaciones son múltiples y variadas, pues van desde la personalización en servicios digitales, como recomendaciones en plataformas de streaming, hasta la automatización de procesos industriales y el análisis de datos médicos para diagnósticos más precisos. También está revolucionando áreas como la robótica, la conducción autónoma y la educación personalizada. Sin embargo, su verdadero impacto radica en cómo amplifica nuestras capacidades, permite a los científicos acelerar descubrimientos, a las empresas optimizar recursos y a los gobiernos tomar decisiones informadas. Además, tiene el potencial de resolver problemas complejos como el cambio climático y enfermedades globales, pero también plantea, como decía antes, importantes retos éticos como el manejo de datos, la privacidad y la equidad. En definitiva, la inteligencia artificial no solo está encaminada a cómo hacemos las cosas, sino cómo pensamos sobre lo que es posible en el futuro. Pues bien, para hablarnos de este tema tan apasionante como desconocido, esta tarde nos acompaña el matemático Manuel Navarro García, a quien quiero agradecer personalmente su disposición para aceptar nuestra invitación. Pues para la UNED es un verdadero placer contar contigo esta tarde. Pero para presentarnos a Manuel Navarro y hablarnos de él, se va a encargar un buen amigo y compañero unediano, Juan Matías Sepúlveda, matemático, divulgador y profesor tanto en la Universidad de Alicante como en el centro de la UNED de Elche, el cual nos hablará de los logros tanto personales como profesionales del ponente. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Estoy feliz de poder volver a este salón de actos, ver caras conocidas, reencontrarme con algunos de vosotros, que estuvimos aquí en un curso de matemáticas para mayores, así que muchas gracias por la asistencia también. Sobre todo estoy feliz porque me han encargado, José Manuel me encargó presentar a Manuel Navarro García. Ahora os hablaré de él. Pero ante todo, pues felicitar en primer lugar a la UNED ELDA, su coordinador, por tener la iniciativa de tener esta charla aquí. Pienso que en un ciclo de conferencias tan importante como es este, el de los lunes de la UNED ELDA, un ciclo que ya lleva su trayectoria recorrida, pues será importante, pienso que era importante tener aquí una charla sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo esto nos está transformando la manera de comunicarnos, de relacionarnos con la tecnología y, por supuesto, todo lo concerniente a los cambios que se avecinan en muchas industrias o sectores, como puede ser la educación, el transporte, la medicina, entre otras muchas. Así que pienso que esto es un acierto, que la UNED ELDA cuente con esta ponencia y, sobre todo, con este ponente, Manuel,
que es un verdadero experto en estas lides y no solamente es un experto, sino que además sabe comunicar, como veréis a continuación. Así que mi enhorabuena a Novelda por llevar a cabo esta iniciativa. Bien, Manuel Navarro García es originario de Novelda, se graduó en Matemáticas y en Física, hizo el doble grado en la Universidad Complutense de Madrid en 2019. Superó con éxito el máster en Estadística para la Ciencia de Datos por la Universidad Carlos III de Madrid, donde obtuvo el primer premio al rendimiento académico. En el ámbito empresarial, Manuel ha realizado proyectos de inteligencia artificial y de optimización de rutas. De hecho, ha trabajado como consultor de optimización o científico de datos en el Banco Santander o en la startup Comorebi, una startup formada por investigadores en Machine Learning, ciencia de datos, procedentes en su mayoría del Instituto de Ciencias Matemáticas y CEMAT. También podríamos decir que Manuel en la actualidad ha trabajado también como un científico de datos e investigador operativo especializado en extraer, limpiar, procesar y visualizar datos. Hay que decir que desde 2021 Manuel realiza un doctorado industrial en Ingeniería Matemática en la Universidad Carlos III, junto con Comorebi. Esta tesis, que me consta que se defenderá dentro de poco, el día 12, si no recuerdo mal, está enmarcada dentro del campo de la optimización matemática y la estadística no paramétrica. Así que, en definitiva, es un honor presentarles a Manuel Navarro García, con el que exploraremos esta tecnología, cómo esta tecnología está transformando nuestras vidas y nos guiará a través de los últimos desarrollos, sus implicaciones, las oportunidades futuras y el camino que nos espera. Estoy convencido, por tanto, de que este será un buen espacio para aprender y reflexionar. Así que, sin más, comencemos. Muchas gracias. Muy bien, pues voy a levantarme, voy a dar la conferencia de pie. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio con ustedes. Como ya han comentado, pues hoy les voy a hablar de inteligencia artificial, de esta revolución industrial que no es una cosa del futuro, es algo que está ocurriendo a día de hoy, es algo que ya estamos viviendo. Y como cualquier revolución industrial, pues plantea ciertas preguntas y plantea preocupaciones a la gente, preguntas totalmente lícitas respecto al desempleo, respecto a la sostenibilidad económica. Hoy lo que vamos a hacer es ver un poco qué es la inteligencia artificial, las principales aplicaciones que tiene y también los principales retos a los que nos estamos enfrentando hoy en día en este campo. Por tanto, voy a empezar hablando de si esta es una revolución industrial, ¿cuáles ha habido antes? Porque la inteligencia artificial se dice que es la industria 4.0. Si es la industria 4.0 es que ha habido la 1, la 2 y la 3. Ahí puedes pasar. Ahora sí. La primera revolución industrial es la revolución industrial que todos tenemos en la cabeza en los libros de texto de historia. La revolución industrial que tiene lugar en Inglaterra a finales del siglo XVIII. La revolución industrial en la que empezamos a usar el carbón para mover aparatos. Por ejemplo, he puesto esta fecha de 1784 porque es la primera patente de un telar eléctrico. Un siglo después llegamos a la segunda revolución industrial, finales del siglo XIX, donde el fordismo, la producción en cadena, la introducción de la electricidad, pues permite producir pues todos estos vehículos que vemos a continuación. Y 50 años después, 60 años después, vemos el nacimiento de Internet, década de 1970. Ya se permite que estos chips permiten productivizar pues
todas estas líneas de producción, ¿no? He puesto, por ejemplo, 1969, que ya parece que ha pasado un trecho, es el momento en que se envía el primer email. Y por último, tenemos la cuarta revolución industrial, la nuestra, la del Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Como veis, hasta que pudimos quemar carbón para, por ejemplo, producir tela, finales del siglo XVIII, pasan 100 años, luego pasan 70 años, y ya en la década anterior a la nuestra tenemos la cuarta. Cada vez todo funciona más rápido, ¿vale? Y estamos viendo por primera vez tecnologías que se generan en unos años y en los años siguientes se quedan obsoletas, ¿vale? Es un crecimiento totalmente exponencial. Entonces, pese a que pueda parecer lo contrario, al igual que pasa en ciencia, se generan las tecnologías y pasan años hasta que podemos realmente encontrarles la utilidad. La inteligencia artificial no nace en el siglo XXI. La inteligencia artificial nace con este señor, con Alan Turing. Alan Turing, en la década de 1950, después de haber descifrado la máquina Enigma y haber hecho que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial, publica un artículo en el que se plantea si las máquinas pueden pensar, ¿vale? Y para ello hay que dar una definición de qué es pensar para una máquina. Allí se define qué es la inteligencia artificial, la capacidad de las máquinas para realizar tareas que nosotros considerábamos que eran intrínsecamente humanas. Y a partir de ese artículo, estoy hablando de la década de 1950, se van formulando preguntas como: una máquina puede pensar, pero ¿puede tener distintos niveles cognitivos? La primera es la inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial débil, que ya adelanto que es la que tenemos en muchas de las aplicaciones de hoy en día, trata sobre resolver tareas muy específicas y muy limitadas. Es decir, se entrena una tecnología de forma que pueda realizar una tarea en específico, pero no es capaz de contextualizarla con campos similares. Esto ya no es ciencia ficción. Como vamos a ver ahora, estas tareas ya se están realizando y hay algoritmos que permiten trabajar en tareas muy específicas y muy limitadas, pero mucho mejor que nosotros. La inteligencia artificial fuerte, por ahora, es solo una utopía. Es un concepto teórico y es la que más se asemeja al pensamiento humano. Una persona puede asociar distintos conceptos, puede trabajar sobre distintos campos, puede crear, puede tener empatía, puede innovar. Por ahora, como ya he dicho, esto solo es un concepto teórico, pero a mí me gusta bastante el cine y creo que si habéis visto la película Her, por ejemplo, protagonizada por Joaquin Phoenix, en la que se enamora de un asistente virtual, ese sería un buen ejemplo de inteligencia artificial fuerte. Algo que es comparable y análogo a nosotros. Y si esto era un marco teórico, el siguiente nivel es un marco teórico también, que es la superinteligencia. La superinteligencia superaría con creces a toda la inteligencia humana. Por ejemplo, Terminator, donde una superinteligencia decide que lo mejor es eliminar a la humanidad, ¿vale? Hemos dicho que ahora mismo estamos trabajando en la inteligencia artificial débil. ¿Cuánto nos queda para llegar a la inteligencia artificial fuerte? Pues no lo sabemos. La investigación no conoce de plazos. Podría ocurrir mañana, podría ocurrir dentro de 10 años o podría no ocurrir nunca. La cuestión es que ya solo con la inteligencia artificial débil podemos ser capaces de resolver muchísimos problemas tanto en el ámbito cotidiano como en el ámbito industrial, ¿vale? Y ahora voy a dar una serie de ejemplos donde nosotros estamos aprovechando las aplicaciones de esta inteligencia artificial débil. La primera de ellas es el procesamiento del lenguaje natural.
Quizás con este nombre no lo conozcáis, pero si os digo ChatGPT, muchos de vosotros ya sabréis de lo que os estoy hablando. El procesamiento del lenguaje natural es una inteligencia artificial que permite interpretar, manipular, comprender y generar lenguaje humano. Por ejemplo, en asistentes virtuales como Siri o ChatGPT, en traductores automáticos, esta etapa en la que estábamos buscando palabras en un diccionario es algo que ya no ocurre. Ya tenemos un traductor que entiende totalmente en contexto y nos da una buena traducción de lo que estamos queriendo decir en otro idioma. Nos permite filtrar spam. Todos en nuestro correo electrónico hemos visto correos que no encajan con lo que nosotros queremos. Pues entendiendo el contexto y entendiendo la connotación del mensaje, este tipo de inteligencias artificiales son capaces de decir, cuidado, esto no te interesa, esto puede ser peligroso. O el texto predictivo que tenemos todos implantados en nuestros teléfonos móviles. Vamos poniendo algunas palabras y el móvil sabe. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto, gracias. Y el texto predictivo que tenemos todos en nuestros teléfonos móviles. Ponemos un mensaje y ya sabes qué palabra va a venir luego. Como un ejemplo de uso, cuando me puse a preparar esta conferencia, yo le pregunté a ChatGPT y le dije, quiero dar una conferencia de inteligencia artificial y sobre el impacto en la industria actual. Le di un contexto, le dije, voy a darla a un público que no es experto. Y le pregunté, ¿cómo debería estructurar yo mi charla? Y ChatGPT, aquí solo he puesto una parte, pero era una conversación bien larga, me dio una estructura en minutajes de qué debería contar y cuánto tiempo debería invertir en ello. Esto no quiere decir que ChatGPT lo pueda hacer todo. ChatGPT puede, la terminología correcta es alucinar. Puede dar información que es errónea. Pero porque al final lo único que hace es haber sido entrenado con millones y millones y millones de textos y generar texto. Pero no es capaz de pensar ni de contrastar sus fuentes. La segunda aplicación de la que quiero hablar es la visión artificial. La visión artificial permite extraer información de entradas visuales como pueden ser imágenes o vídeos. Por ejemplo, en el reconocimiento facial. Esta imagen no es de 2050. Esta imagen es de un prototipo en los autobuses urbanos de Madrid, en la cual ya no tenemos que pagar por tarjeta, sino, viendo la cara, pues se puede enlazar con cuenta bancaria o con algún sistema de pago, de forma que los tickets, los boletos de autobús ya sean innecesarios. Lo que se hace con esto es, se le pasan muchas caras y es capaz de enlazar las características faciales con una persona de forma unívoca. Otra muy útil es la segmentación de imágenes. La segmentación de imágenes consiste en darle una imagen y que sea capaz de decidir qué partes de la imagen corresponden a qué entidad o qué cosa. Por ejemplo, en esta imagen, pues parece un picnic o una fiesta y hay ciertas personas y comida, mesas, árboles, cielo, etcétera, etcétera. Pues la inteligencia artificial, en particular la visión artificial, es capaz de decidir de cada píxel de esta imagen a qué ente de una lista predeterminada pertenecen. ¿Cómo lo podéis ver y podéis decir, bueno, ¿y esto para qué? Pues puede ser muy útil sobre todo en radiología. En radiología, donde tenemos imágenes 2D en blanco y negro, es capaz de determinar si una masa es un tumor o no lo es.
porque al tener infinidad de datos con los que poder entrenar este tipo de algoritmos, es capaz de aprender patrones que nosotros no somos capaces de ver. Y, desde el punto de vista industrial, es muy importante la detección de defectos. Por ejemplo, aquí pongo una serie de botellas en la cual esta tiene un defecto. Bueno, pues en la vida real debería haber un operario en la cual debería ir botella a botella o zapato a zapato o extrapólese a cualquier industria para determinar si ese producto es válido para la venta. Pero todo lo que estamos viendo son tareas repetitivas. Todo es comparar algo que es muy similar con algo que es muy similar. Y lo que buscamos es una ligera diferencia. Para ello, la IA es fantástica. Es incluso mejor que nosotros en términos ya no solo de tiempo, sino de poder de predicción. La siguiente aplicación es la difusión estable o también llamada IA generativa, ¿vale? Hay muchos campos que ya están muy entrelazados entre sí. Por ejemplo, la parte de ChatGPT que hemos hablado anteriormente podría estar englobada en este campo. Pero la difusión estable lo que hace es generar imágenes digitales nuevas a partir de texto. Por ejemplo, me gustaría ver un astronauta en la Luna montado a caballo. La inteligencia artificial es capaz de generar esto en función de lo que ha visto. Es decir, de entender la frase y de poder trasladarla a una imagen con todas las millones de imágenes que ha visto anteriormente. O, pues, podríamos intentar pedirle que Abraham Lincoln se haga una foto a sí mismo. Él ha visto a Abraham Lincoln, se lo hemos enseñado nosotros, y ha visto una infinidad de fotos de esta. Imagino que más de la que les gustaría. Pues suma esas dos imágenes y tenemos esta, con una nitidez pasmosa. Yo, que soy de Novelda, soy embajador de Jorge Juan y he aprovechado para usar esta inteligencia artificial y hacer que Jorge Juan nos mande un mensaje. Quizás la pongo de nuevo, Antonio. Para generar esto solo es necesario una imagen y un algoritmo que sepa cómo hemos de mover los labios en cada una de las palabras. Y es ir uniendo estas piezas que hemos ido mostrando. Como última aplicación me gustaría hablar un poco sobre el aprendizaje por refuerzo, ¿vale? El aprendizaje por refuerzo intuitivamente es enseñar, por ejemplo, a un robot salir de un laberinto. El robot puede hacer unos movimientos y lo que vamos a hacer es que cuando el robot se vaya acercando al final del laberinto, vamos a darle una recompensa. Entonces, lo que va a hacer el robot es memorizar, aprender que esos movimientos hacia la salida son buenos, son correctos. A eso es a lo que me refiero cuando un agente de software, un robot o cualquier agente de software en general, va a buscar qué acciones de entre todas las que pueda hacer, que puede ser moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, maximizan su recompensa. Y una vez que ha aprendido eso, extrapolarlo a un nuevo laberinto. Por ejemplo, las calles no son más que un laberinto para los coches. Si nosotros podemos enseñar qué movimientos son correctos en función del entorno y cuáles no, un coche podría moverse por esas calles. O, por ejemplo, los juegos. Esta imagen, ya bastante antigua, es de finales del siglo XX, de el pobre Garry Kasparov perdiendo contra un ordenador. Los juegos no son más que una consecución de decisiones que han de tomar.
si yo soy capaz de decirle al algoritmo qué jugadas del ajedrez son buenas y cuáles no, premiándole cada vez que hace una jugada buena, puedo entrenar. Esta palabra la voy a usar bastante porque los algoritmos, en la terminología usual, se entrenan. Yo puedo decirle a los algoritmos, o mejor dicho, los algoritmos van a aprender qué jugadas son las que me hacen ganar. Así, Deep Blue, que es el ordenador que ganó a Garry Kasparov, ganó y gana continuamente a los ajedrecistas de hoy en día. Por poner un ejemplo de esta última inteligencia artificial, he cogido este vídeo que podéis encontrar en la referencia que pongo al pie del vídeo, en la que vamos a tener un laberinto y vamos a poner un coche. En particular vamos a poner muchos coches para ir más rápido. Entonces, los coches tienen como objetivo llegar hasta el final del laberinto. Pero son coches tontos inicialmente, son coches que no saben nada. Entonces, lo que vamos a hacer es generar varias generaciones de coches, los cuales tienen pues, unos ciertos indicadores, de forma que poco a poco vamos a ir premiando que lleguen más lejos. Esto no quiere decir que si un coche llega a 80 metros en la generación 5, vaya a llegar a 90 en la 6. Es algo evolutivo. La evolución no va en línea recta. Pero al principio veis que, bueno, pues hay algunos coches que llegan más o menos lejos, pero en general casi todos chocan. Y poco a poco va a haber más coches que vayan llegando más lejos, porque han aprendido de los errores de sus antecesores. Como veis, es un laberinto bastante difícil, con bastantes curvas, y los coches van viendo ciertos indicadores y van aprendiendo de las soluciones que van teniendo. Van buscando maximizar la recompensa, y la recompensa es llegar lejos. Y poco a poco, en algún momento, llegarán a la salida. Así se entrenan los coches autónomos. Lo que pasa es que no se entrenan solo con un laberinto, se entrenan con obstáculos, se entrenan con decisiones de dirección prohibida. Puedo adelantar, no atropelles a esta persona. Pero, en esencia, los algoritmos son de estas características. Bueno, y una vez que hemos hablado de las distintas aplicaciones que tenemos hoy en día, pues hemos de hablar de qué tal funciona la inteligencia artificial. Porque si no funcionase bien, no estaríamos dando esta charla. Como primer ejemplo, si hemos hablado antes del ajedrez, hay un juego que se practica mucho en Asia, que se llama el Go, que es muchísimo más complejo que el ajedrez. Y cuando me refiero a complejidad, me refiero a número de combinaciones. Pues en algún momento se pensó que el Go no podría ser, que los humanos siempre íbamos a ser mejores, porque no podríamos entrenar una máquina con suficiente complejidad para ganarnos. Pues en 2016, una inteligencia artificial de Google, llamada AlphaGo, gana al mejor jugador chino de Go, que, como anécdota, se retiró después de esto. Y me lo han puesto bastante fácil este año los de la Academia de los Nobel, porque tanto el premio Nobel de Física como el premio Nobel de Química de este año tienen que ver, y mucho, con la inteligencia artificial. En particular, el de Física fue otorgado a John Hopfield y Geoffrey Hinton por el desarrollo en los años 80, ya digo que siempre vamos con un poquito más de retraso, por el desarrollo de las redes neuronales. Las redes neuronales que ahora mismo están detrás de todas las aplicaciones que os he mostrado anteriormente. Y el segundo es a estos tres químicos que fueron capaces de ver, no soy biólogo, pero fueron capaces de ver cómo se podían estructurar todas
las proteínas que tenemos, que existen. Era algo que antes se tenía que hacer mediante un laboratorio, se tenía que hacer a mano y requería la investigación para ver la estructura de una proteína durante meses. Ellos dijeron, bueno, pues tenemos estos cientos de miles de proteínas y hay algunos que no sabemos qué estructura tienen. ¿Podemos ser capaces de entrenar un algoritmo que prediga cómo van a ser estas proteínas? Bueno, pues ya vemos que sí y les han dado el premio Nobel por ello. Una vez vistas que realmente funciona bien y cuáles son las aplicaciones, voy a dar unas breves pinceladas de cómo funciona la inteligencia artificial, qué hay detrás, qué hago yo en mi trabajo cuando me enfrento a un nuevo proyecto de inteligencia artificial. Y el combustible de la inteligencia artificial, lo primero que tenemos que recabar son datos. Los datos es en lo que se basa la inteligencia artificial. Sin datos no tenemos predicción. Entonces, lo que he hecho ha sido recopilar mis datos, que en este caso en particular va a ser un proyecto de discernir si una foto contiene un perro o contiene un gato. Los datos son las fotos, pero lo que la inteligencia artificial ve son los píxeles, son los números de cuánto rojo, verde y azul veo en esta posición. Vale, pues una vez que tengo los datos, necesito decirle a la inteligencia artificial qué es lo que está viendo. Necesito etiquetar los datos. Necesito decirle que en esta foto hay un perro y que en esta foto hay un gato. Esto no es trivial para la inteligencia artificial. Y por lo tanto, nosotros tenemos que suministrar esa información. Este tipo de aprendizaje se llama aprendizaje supervisado, porque realmente en todo momento estamos viendo el final. Si es un perro o si es un gato. Esta es la salida del algoritmo. Y la entrada, los píxeles. Una vez que ya tengo las imágenes etiquetadas, hay veces que no es suficiente. Hay veces que, en este caso en particular, quizás es muy trivial. Es ir a Google y buscar 100.000 fotos de perros y gatos. Pero hay veces que es necesario que de alguna forma generemos más datos. Y por alguna razón, costes, inaccesibilidad, es demasiado difícil conseguirlos. Pues lo que se hace es preprocesar los datos, aumentar los datos. ¿Cómo podríamos aumentar los datos que tenemos si solo tuviésemos estas 6 fotos? Pues ¿no? Rotando las fotos, cambiando el brillo de las fotos, difuminando las fotos. Si esto es para una aplicación de perros y gatos, no podemos tener por seguro que la persona que vaya a hacer las fotos las vaya a hacer nítidamente. Y eso es muy importante. Es algo de lo que hablaré después. Cuando nosotros entrenamos una inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que los datos que nosotros usamos para el entrenamiento deben ser comparables a los datos con los que nosotros vamos a evaluar la inteligencia artificial. Si yo, por ejemplo, solo le pasase para el entrenamiento 10.000 fotos y 9.998 son de perros y solo tengo 2 gatos, mi inteligencia artificial me va a decir que todos son perros. ¿Vale? El último paso, cuando yo ya tengo los datos, es entrenar. Esta palabra que he usado mucho, entrenar el modelo. Lo que se hace es, se coge el conjunto inicial, el conjunto preprocesado de datos, donde tengo las 10.000 fotos. Y lo voy a partir en 3. Un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación y un conjunto de test. El conjunto de entrenamiento va a servir para ajustar esos parámetros que van a ser los que determinen si es un perro o un gato.
pero son los que la inteligencia artificial, el algoritmo, ve junto con el resultado, junto si es un perro o un gato, para entrenarse, para ver qué parámetros, qué valor tienen que tener esos parámetros de forma que yo consiga una buena capacidad predictiva. ¿Cómo sé si esa es una buena capacidad predictiva o no mientras lo estoy entrenando? Mediante el conjunto de validación, mediante ese segundo conjunto de datos. Es como cuando te estás preparando para una maratón, tú no solo te preparas para una maratón y corres 10 kilómetros. Te preparas para una maratón y vas corriendo 25, 30, pero te vas poniendo test intermedios. Vas viendo si realmente eres capaz de correr esa distancia. Y una vez que nosotros ya estamos convencidos de que nuestra aplicación funciona bien en ese conjunto de validación, en ese conjunto de datos que la inteligencia artificial no ha visto para entrenarse, lo evaluamos en nuestro último conjunto, el conjunto de test, el conjunto de evaluación. Si lo hemos hecho bien, las métricas de error, la precisión que nosotros obtenemos en ese conjunto de evaluación, en datos que no ha visto nunca, debería de ser algo similar a lo que veamos cuando ponemos esa aplicación en producción. Por ello, he puesto esta red neuronal a la que entraré ahora. Esto es el proceso que siguen todos los proyectos de inteligencia artificial actualmente. Si yo tengo unas fotos, unas resonancias de radiología y quiero determinar si un cierto tipo de personas tiene un tumor o no. Lo hago mediante este tipo de cosas. El reconocimiento facial lo hago mediante este tipo de procesos. Todas funcionan igual. En particular he hablado mínimamente de las redes neuronales. Las redes neuronales son un tipo de algoritmo, no el único. Pero son las que mejor están funcionando actualmente, al menos en términos de poder predictivo, de realmente determinar si lo que tengo es un perro o un gato. ¿Y cómo funcionan? Porque yo soy matemático. Si soy matemático, trabajo en esto, significa que es que hay algunas matemáticas detrás. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a pasarle una imagen, un perro o un gato. Y cuando digo vamos a pasarle una imagen, vamos a darle acceso a nuestro algoritmo a los píxeles de la imagen, al rojo, al verde y al azul. Si solo tuviéramos una foto en blanco y negro, pues le pasaríamos el porcentaje de gris. Esto es lo que se conoce como input, entrada. Y lo que va a pasar a continuación es que cada uno de estos inputs, cada uno de estos píxeles, está relacionado con uno de estos nodos. Estos nodos son los que se llaman neuronas. Y en cada una de estas neuronas se da una pequeña operación matemática. Hay unos parámetros, unas incógnitas, en cada una de estas neuronas que se suman y se multiplican entre sí, ¿vale? Nuestro objetivo es que el valor de esos parámetros sea el adecuado, de forma que al final tengamos un buen poder de predicción. Entonces, le pasamos los píxeles, pasa a la siguiente capa de neuronas, pasa a la siguiente capa de neuronas y finalmente pasa a la última capa de neuronas. En esta última capa de neuronas, lo que vamos a hacer es transformar ese resultado en una probabilidad. Lo que da aquí va a ser un número entre 0 y 1, donde el 1 es un perro seguro, el 0 es un gato seguro. Entonces, hemos empezado con unos píxeles, unos números, que han sufrido unas ciertas transformaciones con unos parámetros que yo tengo que estimar, y he llegado al final hasta que tengo un número 0,6, 0,7. Pues ese 0,6 o ese 0,7
lo voy de alguna forma a interpretar como una probabilidad de que los píxeles que yo le he pasado realmente pertenecen a un perro. Una vez que he llegado al final, puedo haberlo hecho muy mal. Suele pasar en etapas tempranas. Entonces, si yo lo he hecho muy mal, si era un perro y yo he dicho que es un gato, lo que voy a hacer es devolver de alguna forma esa información de que lo he hecho mal, de forma que le diga, oye, los parámetros que me has pasado, los parámetros que tú has ajustado en estas redes neuronales, en estas neuronas, no es el adecuado. No estamos acertando. Tenía que ser un perro y era un gato. Entonces, una vez que yo ya he comparado mi resultado con la etiqueta correspondiente a la imagen, le paso ese aprendizaje de vuelta. Y poco a poco voy iterando sobre todas las imágenes que tengo y sobre todas estas épocas, que se llama, hasta que al final alcanzo una convergencia, alcanzo un valor de los parámetros para el cual los parámetros ya no cambian mucho y estoy obteniendo una buena capacidad de predicción. Así, muy someramente, es como funcionan las redes neuronales. Y las redes neuronales son el algoritmo que principalmente subyace a todo lo que hemos visto anteriormente. Hasta aquí todo bien. Hemos visto que funciona bien, hemos visto cómo funciona un proyecto real, hemos visto que se han dado 2 premios Nobel este año, pero no todo es de color de rosa. Y ahora voy a empezar a hablar sobre lo que queda por hacer en la inteligencia artificial. Para empezar, voy a haceros que penséis en un documental sobre salmones. Un río donde hay unos salmones que van saltando hacia arriba. Creo que todos tenéis algo así en la cabeza, la inteligencia artificial puede tenerlo. Seguro que no se parece en nada a esto. Ninguno de vosotros piensa que un salmón en un río es un filete de salmón. Pero la inteligencia artificial es ciega. La inteligencia artificial no ha visto esto. Ha visto solo lo que nosotros le hemos permitido ver. Es un poco como el mito de la caverna, ¿no? Pues esto fue una inteligencia artificial generativa al que se le preguntó, dame unos salmones en un río. Realmente no le falta razón, pero no es lo que esperábamos. Aquí le estamos introduciendo un sesgo a la inteligencia artificial. El sesgo viene determinado de los datos que nosotros le estamos pasando. Y si los datos que le estamos pasando no son adecuados, pasan estas cosas. Otro ejemplo. Creo que todos los que estamos aquí seríamos capaces de determinar si una imagen pertenece a un perro o pertenece a una magdalena con chocolate. Bueno, pues no es tan fácil. Yo, que soy bastante miope, si estuviera en la última fila, no podría verlo. Pensad que a las inteligencias artificiales les pasamos imágenes, sí, pero realmente lo que ven son píxeles. Son las distintas combinaciones, la distinta configuración de rojo, verde y azul. Y aquí hay mucho marrón claro y mucho marrón oscuro. Y estoy totalmente convencido que si vosotros vierais imagen a imagen lo que está pasando aquí, tendríais un 100% de poder de predicción. Todos diríais lo que es un perro y lo que no lo es. Pero no es tan fácil. Estos casos no dejan de ser anecdóticos, pero sí hay casos que son más preocupantes. Por ejemplo, este. Esto era creo que era una web para hacerse un pasaporte o algo así en un país, creo que era Australia, en la cual esta persona subió su foto y la aplicación denegó la foto porque el sujeto debía de tener los ojos abiertos.
Es una persona, obviamente, asiática, con los ojos rasgados. Esto sí es peligroso. Porque si nosotros entrenamos una inteligencia artificial donde todos nuestros sujetos son caucásicos, aquí, obviamente, va a determinar que tiene los ojos cerrados. Igual que si nosotros entrenáramos una inteligencia artificial de reconocimiento facial solo con personas blancas, nos diría, pues, si vemos una persona afroamericana, le diría, no hay suficiente luz. Eso no es aceptable como sociedad. Aquí voy con el tema de los sesgos. Debemos de tener en cuenta que las inteligencias artificiales aprenden lo que nosotros les damos. Y en este caso en particular, esta inteligencia artificial no ha sido entrenada correctamente. Además, la inteligencia artificial no es ni buena ni mala por sí misma. Si nosotros estamos en un caso que queremos contratar a un directivo en una empresa y decimos que esta decisión la va a tomar la inteligencia artificial y cogemos todos los directivos de España, de unas empresas con un número de empleados, se la pasamos a la inteligencia artificial y siempre contrata hombres. Pues quizás es porque los datos que le estamos pasando reflejen que la sociedad, en los altos directivos, solo son hombres o tienen un porcentaje muy alto de ser hombres. La inteligencia artificial erróneamente determinaría que ser una mujer es contraproducente para ser una buena directiva y nosotros sabemos que eso no es verdad. Por lo tanto, es muy importante poder descifrar los algoritmos, descifrar la inteligencia artificial. ¿Por qué un algoritmo al que yo le he dado estos datos me está dando esta predicción? Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un conjunto de datos, somos un banco y queremos dar una hipoteca a una persona. Entonces, la persona va a empezar en este árbol de decisión y este árbol de decisión me dice, mira, si la persona cobra más de 10.000 euros, bueno, vamos a pensarlo. Pero si cobra menos, no le des la hipoteca. No digo que esto esté bien o mal, ¿eh? Es un ejemplo. Vale, pues si cobra más de 10.000 euros, vamos a pasarle al siguiente nivel y vamos a ver la historia crediticia de la persona. Si la persona tiene una mala historia crediticia, vamos a decir, no le des la hipoteca a esta persona. Y si no, pasa al siguiente nivel. ¿Tiene deudas la persona? Si tiene deudas, para. Y si no, ya hemos llegado al final, a las hojas de este árbol de decisión y le vamos a dar la hipoteca. Podéis estar más o menos de acuerdo con este ejemplo. Ya digo que es solo un ejemplo paradigmático. Pero este tipo de inteligencias artificiales que se usan, se llaman árboles de decisión, son totalmente interpretables. Cuando una persona viene, me pide una hipoteca y no se la doy, yo le puedo decir por qué no se la he dado. Y gracias a este tipo de algoritmos, si yo, en el ejemplo anterior de los cargos directivos, viera que hay una rama del árbol de decisión en la que está discriminando por ser mujer, yo podría decir, este algoritmo no me vale porque está sesgado. En cambio, las redes neuronales, como hemos visto, tienen un input, una entrada de datos, un output, una salida, y aquí pasan cosas. Hay millones y millones de operaciones. Esto es una caja negra. Nosotros no estamos viendo realmente por qué, dado un candidato, me ha dicho que ese candidato no es válido. Por lo tanto, una de las cosas de las que tenemos que trabajar en la inteligencia artificial es la interpretabilidad, la equidad, el saber por qué estamos tomando una decisión dado un conjunto de datos. Y aquí queda mucho camino por recorrer. Necesitamos respuestas explicadas, no solo predicciones.
No me vale que tú puedas predecir si es un perro o un gato con un 99% de éxito. Necesito saber por qué. Y por lo tanto, las métricas de error, cuántas veces estoy acertando y cuántas no, no son suficientes. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pues esto ya es una noticia que tiene un tiempo. Elon Musk y más de 1000 investigadores firman una carta pidiendo pausar el desarrollo de las inteligencias artificiales avanzadas. El Parlamento Europeo aprueba un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial. Sevilla albergará el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica. Necesitamos legislar. Necesitamos, dada una nueva tecnología, ver qué está bien y qué está mal. Porque la tecnología en sí ni está bien ni está mal. Somos nosotros los que tenemos que aportarle unos datos y tener unos algoritmos lo suficientemente robustos e interpretables para decidir si lo que está ocurriendo es aceptable desde el punto de vista ético y moral. Me gustaría terminar la charla hablando sobre qué pasará con el empleo, que es otra de las preguntas que surgen cuando hablamos de inteligencia artificial. Y voy a empezar hablando de un movimiento poco conocido, que es el ludismo. El ludismo es una corriente ideológica de finales del siglo XVIII que nace en Inglaterra, paulatinamente a la Revolución Industrial, en la que personas destruían la industria, destruían lo que la primera revolución industrial estaba aportando. En particular, destruían los telares, destruían fábricas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque creían que la inteligencia artificial de aquella época, la revolución industrial del carbón, les iba a quitar el trabajo. Y realmente les quitó parte del trabajo. Pero surgieron nuevos trabajos. Ahora, las estimaciones que estamos teniendo dicen que los robots, la inteligencia artificial, realizarán la mitad de los trabajos actuales dentro de 20 años. Y probablemente sea verdad. Pero es que el 65% de los empleos que ocuparán los niños, la gente que está estudiando ahora mismo, ni siquiera se ha inventado. Cuando nosotros avanzamos o vivimos una revolución industrial, se van a eliminar trabajos porque quedan obsoletos, pero se generan nuevos. ¿Y cuál es el problema? Este gráfico lo que muestra es el porcentaje de personas empleadas en ciencia y tecnología. Podéis imaginar que el rojo no está bien, ¿vale? Pero hay ciertos países, ciertas zonas de Suecia, de Suiza, que ya se dedican mayormente a puestos que van a sobrevivir. Nosotros, como país, tenemos que trabajar mucho en ello. Porque la inteligencia artificial está lejos, muy lejos, de poder realizar tareas que involucren razonamiento, pensamiento crítico, empatía, creatividad. La inteligencia artificial lo único que hace es aprender de nosotros, pero nosotros somos los que seguimos adelante. Con esto termino. Muchísimas gracias y si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla. Fascinante y preocupante. Te haré 1.000.000 de preguntas, pero creo que no nos da tiempo. La primera cuestión que me ha llamado la atención es el título. Los secretos de la nueva revolución industrial.
pero a mí me da la sensación de que has obviado, no sé si intencionadamente, la parte científica asociada a los avances que la inteligencia artificial nos pueda aportar. Un ejemplo tonto. Fabricar oro artificialmente. ¿Correcto? A ver, Me refiero, entramos en la parte, digamos, parte química que de aplicaciones tecnológicas. sí, la parte de ciencia Y- sobre todo la he querido respaldar en los premios Nobel que se han dado este año en relación a la inteligencia artificial. Sí. Y la pregunta para mí más preocupante de todas es si esto va a influir en nuestra forma de ser, digamos, en la personalidad individual de cada uno de los individuos, cuando esto alcance un nivel en el cual se pueda hasta incluso manipular, si se me permite, la parte genética de la generación del individuo, de la persona humana. Gracias. Creo que es una pregunta muy interesante. Creo que vamos a ir enlazándonos en la vida con muchos de los procesos de la inteligencia artificial. Ya muchos de nosotros usamos inteligencia artificial actualmente. Respecto a la parte genética, yo no soy genetista. La parte de la inteligencia artificial relacionada con la genética puede ser la detección de enfermedades, el saber qué gen está causando con cada enfermedad, pero ya creo que hay ciertas tecnologías que permiten una edición genética desde hace años. Sí, sí. Creo que como hemos visto, la inteligencia artificial y la edición genética solo es una herramienta. Es el humano el que decide cómo debe de usar cada una de ellas. Y, opinión personal, creo que frenar el desarrollo en estas tecnologías porque se pueden hacer cosas mal no es el camino. Opinión totalmente subjetiva. Nosotros decidimos quemar carbón, a pesar de que podía generar un incendio, porque nos iba a permitir avanzar. Y estamos desarrollando estas inteligencias artificiales a pesar de que tienen riesgos, porque creemos que podemos ponerles freno y pueden, en el balance, pueden ser más beneficiosas que perjudiciales. O al menos eso es lo que yo quiero creer. Hola, buenas tardes. Te voy a pedir una opinión sobre mi opinión. Yo soy de los que opinan que en esto, lo que estamos viviendo sobre la inteligencia artificial es una gran burbuja, que es una herramienta fantástica, de grandes aplicaciones, pero el 90% de lo que nos están vendiendo es simplemente una burbuja de las empresas que están buscando financiación y que esto va a pegar una explosión y que mucho de lo prometido se va a quedar en nada. Esta semana ha salido una noticia, no sé si te ha llegado y si es verdad, de una inteligencia artificial que ha hecho trampa para obtener más tiempo para hacer el trabajo que le habían encomendado. Y la segunda, muy rápida, es el cuento del Deep Blue, la primera inteligencia artificial de aquella del ajedrez, hasta que ganó el humano. Pero luego se enfrentó una máquina, una Deep Blue, con otra Deep Blue, y se pudieron a jugar dos máquinas. ¿Nos puedes contar el final y qué pasó con eso? Pues, bueno, respecto a la primera parte, imagino que es en el ámbito industrial, ¿no? Si realmente todos los proyectos que se están vendiendo de la inteligencia artificial son una burbuja, no son realmente útiles. Yo realmente pienso que sí son útiles y sí aportan un valor. Es más, siento que las empresas que no apliquen este tipo de conceptos, como ha pasado con las últimas revoluciones industriales, se pueden quedar atrás. ¿Quiere decir que todo lo que reduce es oro? No. Hay muchas partes de la inteligencia artificial. Se me ocurre, por ejemplo, estoy muy en contra de los ETFs, de ese arte personalizado, ¿no? Hace unos años vi que se vendió el primer tuit o los derechos del primer tuit por millones de euros. Para mí eso es humo, pero sí que hay muchas cosas que son tremendamente útiles y que muchas de las empresas se están beneficiando de cómo los algoritmos se están usando. Y ya no solo las empresas, sino la investigación base
y nosotros mismos. Creo que, por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando como profesor asociado y mucha gente está preocupada por cómo están usando los alumnos las inteligencias artificiales, ChatGPT en particular. Yo no creo que sea malo que los estudiantes usen ChatGPT porque luego saldrán al mercado laboral y tendrán la oportunidad de usarlo. La cuestión es, ¿son esos alumnos conscientes de lo que tienen y son capaces de razonar la respuesta que les da? Eso sí que es lo que más me preocupa. Eso es lo que se debe educar. El que tú puedas determinar si lo que tú tienes delante es verdad. Y respecto a la experiencia de Deep Blue, la historia no la sé. Así que si la puedes compartir o la compartimos luego. Sé que Deep Blue ganó a Kasparov y que ahora mismo hay varias competiciones en las cuales compiten inteligencias artificiales entre sí, en particular los Stockfish se llaman. Pero esta en particular no la sé. Mira, una pregunta muy general y que nos preocupa, creo que a mucha gente. ¿Cómo va a ser la sociedad dentro de 30 años? ¿Cómo va a ser? No lo sabe, pero lo habrás pensado. Imaginarás algo. Estamos un poco agobiados, algunos, yo por ejemplo. Entonces, nos preocupa mucho, digamos, la influencia de esa inteligencia artificial, que en principio no tiene por qué ser mala, pero cómo va a afectar a esa evolución de la sociedad. No sé si nos puedes decir algo. Pues creo que 30 años vista es un horizonte temporal demasiado largo. Incluso el premio Nobel que he mencionado en 2016 dijo que los radiólogos dejarían de existir en 5 años. Bueno, pues estamos en 2024, 8 años después, y sigue habiendo radiólogos. Creo que somos incapaces de irnos porque, por ejemplo, al principio he hablado de la inteligencia artificial débil, la fuerte y la superinteligencia. Nosotros no sabemos cuándo puede llegar esa inteligencia fuerte. Puede llegar mañana, puede llegar en 10 años, puede no llegar nunca. Lo que sí pienso es que de aquí a 2030, un intervalo temporal más reducido, sí vamos a ver consolidarse en la sociedad este tipo de inteligencias artificiales. No creo que haya un avance radical, no creo que descubramos la superinteligencia, pero sí creo que la sociedad va a ser consciente de lo que tiene y va a aprender a usarlo. Va a ser... Eso es supervivencia. Va a ser que la inteligencia artificial, ChatGPT, los textos predictivos, lo envolverán todo y deberemos hacernos a ello, igual que nos hemos hecho a todos los cambios que han ocurrido hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Una preguntita. Creo que ha quedado claro que el funcionamiento de la inteligencia artificial depende sobre todo de los datos que tú le metes. Eso es. Si son datos buenos va a funcionar bien y si son datos malos, pues evidentemente no lo va a hacer. Cuando tenemos un proyecto que nosotros le metemos los datos, pues ya ahí estará el sesgo de cada uno acerca de cómo son esos datos. Pero todas estas inteligencias que entran en Internet, cogen datos para formar algo como ChatGPT, no miran si esos datos son buenos, si son malos, si tienen copyright, si no lo tienen. ¿Crees que la principal legislación futura acerca de la inteligencia artificial va a ir por ahí? Sí. De hecho, me gusta mucho lo del copyright que has comentado, porque si todo lo que genera la inteligencia artificial es en base a lo que ha visto, la inteligencia artificial genera contenido original. Creo que gran parte de la legislación tiene que ir enfocada a derechos de autor, además de la parte ética y moral que hemos comentado, porque ahora mismo ya hemos visto casos que
hay inteligencias artificiales que han ganado certámenes de pintura o certámenes de generación de imágenes. ¿Qué parte de eso realmente es original? Porque lo que sí es original es la definición del algoritmo. Has usado algo que no es original, que es tu entrada, tus datos, tus imágenes, pero ese postprocesado, ese entrenamiento en tu algoritmo sí es original. Entonces, yo tengo también esa duda, ¿no? Esas posiciones encontradas en hasta dónde es original lo que estoy encontrando. Porque sí que hay una parte que es original, hay otra que no. Es como si vieras 2 cuadros de, no sé, de la Natividad y dijeras, no, es que este es un plagio del otro. Pues no estoy de acuerdo. Seguro que hay muchas diferencias, pese a que uno haya sido pintado 300 años antes que el anterior. Buenas tardes. Yo lo primero como Juanma, entre sorprendido, asustado y ya tengo ya alguna experiencia que he vivido yo sobre la inteligencia artificial, que he buscado datos, he buscado hacer cosas con ella, ¿no? Y vamos, sorprende no lo siguiente. Yo le he pedido un texto para hacer una intervención y he encontrado información que en todo mi entorno y todo lo que había no la sabía nadie. O sea, en nuestro entorno no se ve nadie. En otro caso, concretamente, José Sánchez Barragán, le vamos a hacer una placa y para hacer ese expediente y hacer la placa, buscamos la información. Y hablamos con todos sus compañeros, con toda su familia, con todo esto. Y el día de la inauguración, en concreto venía el alcalde media hora antes tenía un compromiso y no puede ir. Y yo no había preparado nada y tenía que intervenir. Y me voy a ChatGPT y le pregunto por que me prepare un texto. Digo, ya lo tuneo yo y lo hago. Bueno, pues me dio una información que a nadie sabíamos. Después la he constatado yo porque he buscado la sentencia en el cual ChatGPT buscó la información. Nadie en su entorno sabía esa información, ¿no? Entonces, ¿es sorprendente? No, lo siguiente. Pero no vamos a ir al ludismo. Elon Musk ha dicho hace unos días, ya después de las elecciones, que los taxistas en Estados Unidos les quedan un corte de pelo. Los taxistas que van a hacer, los cientos de miles de taxistas en Estados Unidos, y cuando digo Estados Unidos, son los primeros. O sea, ya están ahí. O sea, Tesla ya va a fabricar el coche para hacer que los taxis en Estados Unidos sean autónomos. Los llamaremos como el Uber, pagaremos, nos recogerá, nos llevará. El propio Uber ya, no sé si se basa en la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta, ¿realmente eso no nos va a condicionar la vida? O sea, porque lo importante ya no es lo que tengamos, porque lo que tenemos ya está aquí y lo estamos disfrutando. Yo, profesionalmente, le pido a ChatGPT un informe, un contrato, alguna cosa, le matizo muy bien todos los datos y me busca un texto alucinante, que yo no sé hacer. O sea, que sé hacer, pero necesitaría un día para hacerlo. Y en 15 o 20 minutos o media hora lo tengo hecho. ¿Cómo nos va a condicionar éticamente nuestra vida, nuestra cotidianidad? Has comentado muchas cosas. Voy a intentar ir por todos los puntos, pero una de las cosas que más me preocupa en los modelos grandes de lenguaje, como ChatGPT, es que son incapaces de decir no sé. Eso no. El no sé no te lo van a decir jamás. Te van a decir cualquier cosa. Entonces, lo primero que yo haría, es posible que los datos que tú has encontrado, que no lo sabía nadie, sí estén en Internet y sí haya podido acceder a ellos, porque es como está entrenado. Pero yo aconsejo mucha cautela con cosas que le preguntas. Yo, por ejemplo, solo uso ChatGPT cuando yo ya sé la respuesta. Lo que pasa es que llegar a esa respuesta me llevaría horas, como es el caso que has comentado tú. Pero una vez que yo obtengo la respuesta, yo soy capaz de determinar si lo que me ha contado es una patraña o realmente solo necesita que lo cambie un poquito. Pero tenéis que tener en cuenta que estas inteligencias artificiales están hechas para complacer. Y
No sé, no te lo voy a decir jamás. Respecto al tema de los taxistas, creo que todos estos cambios no son inmediatos. Por ejemplo, hay muchas profesiones que se hacían antiguamente y que poco a poco dejaron de tener sentido. Pues ocurrirá lo mismo con este tipo de profesiones. Dejarán de formarse personas para realizar esas profesiones. Pero, por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza que en Madrid hay una línea de metro que ya va a dejar de tener conductor. Hay 12. Pues poco a poco irán avanzando y poco a poco dejarán de tener conductor. Pero no creo que sea algo de la noche a la mañana. Sí, pero será cuestión de años. Sí. Pues yo creo que según avanzan las preguntas vamos centrando más el tema, porque esto de la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que ha venido a quedarse. No la podemos rechazar y la tenemos que aprovechar para nuestro desarrollo como sociedad y tal. Pero va a ser una herramienta que va a ser asequible a todo el mundo. Todo el mundo va a tener acceso, ya todo el mundo tiene acceso al chat GPT o al Siri que hablabas tú antes y a otros elementos de inteligencia artificial. El problema es el uso social que se le va a hacer a eso y no bastará con una legislación. En principio ahora ya nos estamos encontrando con un problema real, que son los trabajos académicos. Los trabajos académicos todos se construyen, no digo que se copien, pero se construyen sobre una base de ChatGPT. Entonces, a lo mejor estamos formando hacia el futuro a gente que va a saber darle a un botón para obtener un resultado, pero no va a saber el camino intermedio. Y el camino intermedio es lo que nos lleva a la excelencia. Por poner un ejemplo, las tablas, o sea, las calculadoras nos pusieron muy cerca, hablo de nuestra generación, cosas que antes nos llevaban muchísimo tiempo, pero nos han hecho olvidar la base de estas cosas. Tú que eres matemático, sabrás que probablemente el 98% de la gente que estamos en esta sala sabemos darle a la calculadora para calcular un logaritmo, pero ninguno recordamos cómo se calculaba un logaritmo con la tabla de logaritmo. Ahí está el peligro, en el resultado, porque no hemos perdido el camino. Y entonces, yo comprendiendo que es una herramienta poderosísima y que tenemos que aprovecharla, nos produce cierta incertidumbre, que es lo que estamos manifestando aquí. Es una reflexión, no es una pregunta. No, estoy totalmente... No me voy ya a un logaritmo. Yo creo que no sabría calcular una raíz cuadrada a mano. Pero realmente lo que la inteligencia artificial hace es eliminar esas tareas repetitivas menores para que podamos centrarnos en unas tareas más complejas y que requieran realmente de un razonamiento más grande. Soy de los que piensa que el camino no vale la pena, que ese paso intermedio no vale la pena. No, yo creo que cualquier persona debe de entender por qué está haciendo las cosas. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que nadie se arrepiente de que, por ejemplo, las calculadoras ya sean una parte de la sociedad. Entonces, no hay nada que venga gratis, ¿no? Pero creo que este tipo de avances sí que nos va a hacer que podamos centrarnos en tareas más complejas. Una pregunta. Es referente a la ética en las empresas que están desarrollando esta tecnología. Actualmente existe legislación que se están basando en ella, porque como esto va tan rápido, pues no sé, en ese tema a mí me preocupa. Pues creo que la legislación es de este año, se ha legislado a nivel europeo y hay mucho tratamiento de protección de datos. Pero hay mucha parte de la inteligencia artificial, pues por ejemplo, yo personalmente puedo coger una foto de cualquiera
y puedo modificar esa foto con inteligencia artificial. Si yo hago una modificación que no es correcta, yo puedo incurrir en un delito, porque hay delitos de difamación o de extorsión que sí que están presentes y sí que contemplan ese tipo de cosas, pero creo que debería de haber, y hay todavía vacíos legales, que se deben suplir y surgirán nuevos delitos relacionados con la inteligencia artificial. Creo que es una de las partes que, pese a que ya hay algo y que se ha legislado a nivel europeo con vistas a este tipo de delitos, que queda mucho por trabajar. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Yo me hago una reflexión porque todas estas empresas que están produciendo la inteligencia artificial van a consumir mucha más energía, pues son máquinas más potentes y a la vez van a generar más residuos, porque ahora ya mi ordenador ya no me vale porque no lleva esto. O lo que hablábamos de las calculadoras. Tú la calculadora la llevas ahora ya en el móvil. Entonces el aparatico se ha quedado por ahí y son residuos que más avance, más residuos. Eso era. Gracias. Sí, la huella de carbono es algo preocupante y no lo he querido comentar porque es algo más técnico, pero cuando tú entrenas una inteligencia artificial, eso requiere de electricidad, requiere de tarjetas gráficas, procesadores, etcétera, etcétera, que deja una huella de carbono. Los modelos que se entrenan ya no solo van en vías a dar una buena predicción y que sea interpretable, muchos de ellos buscan tener cuantos menos parámetros posibles mejor. Es decir, los modelos de lenguaje, ChatGPT en particular, tienen como varios tipos en función de la complejidad del mismo. Y cuantos menos parámetros tengan, pues menos requiere a nivel de huella de carbono. Por lo tanto, también es otra cosa que está encima de la mesa. Sí, sí, por supuesto. ¿Hay alguna pregunta más? La huella de carbono, pues es como cuando se consume, por ejemplo, cuando se consume electricidad es porque estás quemando energía. Entonces, esa energía en general emite dióxido de carbono a la atmósfera. Y la huella de carbono es, pues, esa imprenta que deja ese proceso en la atmósfera. Bien, pues Manuel, muchísimas gracias por... Yo creo que es un mundo muy apasionante del que todavía queda mucho por avanzar, por conocer. Yo creo que esto está llegando ahora. Yo, de verdad, reconozco que lo de descifrando Enigma no sabía que era inteligencia artificial. Pues, descifrando sí. Enigma. Alan Turing, si descifrando Enigma es de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Eso es, el artículo es de 1950, creo. Claro, pero muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por tu conferencia. Y antes de que os marchéis, simplemente dos cositas. Os quito 30 segundos. La próxima ponencia de los lunes de la UNED será el 20 de enero hasta ya de 2025, que bueno, que estará dedicada a ELDA, ¿vale? Una de las expectativas, ELDA Ciudad de Turismo, retos y oportunidades, y que la impartirá la profesora de la Universidad de Alicante y diputada autonómica, Sharon Avalón, que será el 20 de enero. Pero antes, y lo he dejado para el final, antes, el día 17 de diciembre, tenemos un concierto de Navidad al cual estáis todos invitados, que será el 17 de diciembre, martes, a las 7:30 de la tarde. Vendrá el coro y la orquesta de la UNED de Elche, que ya han venido, creo que 2 o 3 años, ¿no? ¿Cuántos han venido? Yo creo que ya han venido 3 años, creo que han venido ya, 2 o 3 años han venido, y la verdad es que el éxito ha sido muy bueno. De verdad que merece muchísimo la pena. Entonces, estáis invitados para el día 17. Buenas noches.